Luis Fernando Rangel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. Bastante bien. Oye, platícame del premio New York al que fuiste acreedor por este libro, pero primero platícame del premio. ¿Cómo fue que entraste, te propusiste tú mismo, mandaste algo? ¿Qué pasó? Pues yo conocía la revista, bueno, es una revista y una editorial, que es Nueva York Poetry Press y Nueva York Poetry Review. Y bueno, ya había publicado un par de poemas en la revista, ya hace como tal vez 1 o 2 años. Y sacaron una convocatoria, era el año pasado. Y cuando vi los libros, vi pues todo lo que había alrededor, se me hizo muy interesante porque, bueno, pues de entrada el premio incluía la publicación y la traducción al inglés. Y se me hizo como muy interesante y me llamó mucho la atención justamente la traducción, ¿no? Y bueno, pues vi que sacaron la convocatoria para esta segunda ocasión y pues decidí mandar un libro que tenía ahí, que era un libro que me había costado cierto trabajo, ¿no? Porque ya venía de publicar otros libros que hablaban sobre la muerte de mi padre y como que era un tema constante, pero en este ya sentía como cierta evolución respecto al tema, ¿no? Como ya la forma de abordarlo desde el luto cotidiano y cómo se va sobrellevando con el tiempo, ¿no? Como a la distancia las cosas duelen, pero duelen diferente. Y bueno, pues ese libro fue el que mandé. Y pues sí estaba como inseguro, como nervioso. Y ya que será como a principios de enero, fue cuando me hablaban para darme la noticia y pues yo encantado. Luis Fernando, concurso acepta escritores de qué áreas y en español o en cualquier idioma y ellos hacen la traducción. Pues la editorial radica en Nueva York y pues son poetas de diferentes partes de Latinoamérica. Está dirigida por Mar Russo, que es una poeta argentina. Y bueno, pues ahí hay poetas mexicanos, colombianos. Entonces pues el premio está como abierto a toda la comunidad latinoamericana. Me parece que para esta convocatoria llegaron alrededor de 130 y tantos libros de 21 países diferentes. Pues también llegaron de España, también abarcó la cuestión iberoamericana. Y bueno, pues está dirigido a la comunidad latina, también autores radicados en Estados Unidos, pero pues que escriben en español. Y ya la traducción, pues ya ellos se encargan de contactar, pues también regularmente traductores latinos que ya tienen mucho tiempo radicando allá, o algunos, pues, poetas norteamericanos que también les interesa la cuestión de la traducción. Que aparte es bien interesante toda esta cuestión de la traducción, es una cosa que no es como estar viendo una película y estarle entendiendo a lo que estás hablando, ¿no? Porque traducir poesía me parece que ha de ser la cosa más complicada de la existencia, porque cómo encontrar un término, o sea, el poeta en su idioma gesta toda una cultura, ¿no? Está hablando de todo su bagaje cultural, educativo, formativo y pum, lo plasma en su poesía. Y luego encontrar figuras tan bellas y tan hermosas como el poeta las pensó en su idioma y encontrarlas en otro idioma y luego en un idioma que me parece tan diferente al el inglés del español. Sí, a mí también se me hace muy interesante porque justo fue es de lo que más me emociona con respecto a este premio, ¿no? Porque, pues, de entrada es saber cómo otra persona ve mis ojos desde otro idioma y a fin de cuentas son construcciones diferentes, ¿no? Cuando se traduce, pues está como todo este dilema que hay una frase como muy famosa que es la de traductore traditore, parece que es la del traductor como un traidor, porque cómo traduces el poema, ¿no? Una vez me tocó escuchar a Pura López Colomé, una poeta mexicana que también es traductora, que ella nos contó que tenía como 5 versiones de un mismo poema y que todas le gustaban, porque dice, ¿a qué atiendes? ¿Al ritmo? ¿Al sentido? ¿A la métrica? O sea, dice, hay muchas formas de aproximarse al poema, ¿no? Entonces, bueno, todavía no empiezo a tener estos diálogos con mi traductor. Ya me dijeron quién va a ser, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues lo que platicamos así, más por encimita antes de entrar al libro, pues es que vamos a tener que estar en contacto justamente para esas dudas, ¿no? Que de pronto hay cosas que él va a interpretar de un modo, pero tiene que consultarme, o también
esa libertad que tenga él, porque también la traducción es una creación a fin de cuentas. Así y es una creación sobre otra obra, entonces Exacto. pues es un diálogo muy interesante entre el traductor y entre mi obra, y a la vez pues también entre los lectores de otro idioma. Y también se me hace muy, muy curioso porque Borges de pronto pues con todo este rollo de la erudición que tenía, había poemas que escribía en inglés y que decía que porque a él le nacían en inglés, lo que dice que a fin de cuentas también el idioma en el que se construye un poema es parte del mismo poema en cuanto a su sentido poético. Entonces hay veces que si tú escribes un poema en un idioma, no tiene traducción porque tiene que ser en ese idioma. Sí. Sí, es precisamente, ¿no? Cómo se... Pues hay palabras que incluso conocemos en la lengua en la que nacieron, pero sabemos que no tienen una traducción así como clara, específica en el idioma en el que hablamos, ¿no? Sí, pues está el ejemplo de esta palabra que usaba mucho Pessoa, del portugués, la de saudade. Exacto. Es como uno de esos ejemplos de que la palabra es tan precisa que es muy difícil de replicar en otro idioma. Así es. Qué interesante. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya tienen más o menos fecha para cuándo tiene que estar terminada la...? Pues me dijeron que empezamos a trabajar con él a finales de este mes, de marzo. Y bueno, pues yo creo que van a ser alrededor de unos 3-4 meses de trabajo en edición y en traducción. Y pues ya para finales de este año estará el libro publicándose. Y bueno, pues la edición bilingüe y disponible a través de la página de la editorial, a través de Amazon y de otros canales de distribución. Dos preguntas, porque si no te digo dos preguntas, luego se me olvida una y luego te doy la otra, ¿no? La primera es, ¿cuántos autores son los que pudieron tener este acceso, o sea, que se van a traducir? ¿Es cada año el certamen? Sí, es cada año. El año pasado pues hubo un ganador y me parece que hubo como 3 menciones honoríficas. Este año también hubo otras 3 menciones honoríficas, entonces bueno, pues también van publicando las menciones de los premios. En la misión anterior, uno de los seleccionados fue Sergio Pérez Torres, un poeta de Monterrey, y en esta edición también un poeta mexicano fue seleccionado, que es Fabricio Gutiérrez. Y bueno, pues conozco la obra de los dos y realmente pues también me llena de mucho orgullo poder estar al lado de ellos, que los admiro bastante. Ok. Y luego, me decías que va a estar disponible en Amazon para que la gente lo pueda adquirir. Hay ¿ya tienen mucho tiempo haciendo este certamen en la revista? No, apenas es la segunda edición. Ok, entonces hay poquitos libros de la revista, ¿no? Sí, el sello, la editorial ya tiene una colección más amplia. Okay. La colección dedicada al premio, pues apenas lleva estos dos emisiones con alrededor de 4 libros al momento, pero bueno, pues tienen diferentes colecciones y se me hace muy, muy chido porque han publicado, no sé, una colección dedicada a poesía de mujeres latinoamericanas, otra a juntar a poesía reunida de autores pues que también ya han tenido una producción bastante amplia y como que hacen antologías personales, e inclusive me parece que 2 o 3 de sus libros han estado nominados para premios pues en cuanto a la cuestión de la literatura latinoamericana en Estados Unidos. Entonces pues, ha tenido muy buena recepción y es una editorial que está haciendo un trabajo bastante interesante que pues coloca a la poesía latinoamericana en Estados Unidos, que también es algo muy raro, ¿no? Si nosotros leemos poesía, no sé, de cualquier autor, es muy fácil encontrar traducciones, pero poesía latinoamericana que se traduzca a otros idiomas es súper complicado. Entonces me parece una labor bastante interesante que hagan esto, ¿no? Que estén haciendo la traducción de autores latinoamericanos para que también se lean allá, ¿no? Porque de pronto nosotros estamos acostumbrados a leer mucha obra de allá, pero pues no funciona al revés. Al revés no. Ok, entonces, hacer un trabajo de traducción, tú estás ahí al lado del traductor, al lado entre comillas, porque seguramente será un trabajo a distancia, estás al lado del traductor, entonces es como escribir otra vez, escribir otro libro quizá, incluso, ¿no? Sí, y me llama mucho la atención cómo va a ser, o sea, realmente me emociona mucho ver cómo lo está haciendo, porque trataré de interferir lo menos posible para darle la libertad creativa en su labor, porque a fin de cuentas pues él sabrá qué hacer, pero de pronto siento que hay ciertas palabras que buscamos que sean muy precisas y cómo hacer que esa palabra sea igual de precisa en otro idioma o que tenga el mismo sentimiento, ¿no? También
por fortuna, por cuestiones del azar, uno de los poemas, bueno, un adelanto del libro fue publicado en una revista, bueno, en un par de revistas, una que es Buenos Aires Poetry de Argentina y otra que es Altazor de Chile, y no sé cómo llegó, un poema de esos llegó a un traductor italiano y tradujo un poema al italiano, ¿no? Entonces cuando lo leí, pese a la similitud que podría existir entre ambos idiomas, pero de todos modos fue como leer otra cosa, entonces como me emocionó mucho. Digo, no hablo italiano, pero pues, igual al ver la similitud de todo eso, me pregunté cómo sería, cómo sonaría, ¿no? Cómo tiene esta carga de sonoridad en el español, pero cómo será la carga sonora en otro idioma. Entonces, bueno, pues es algo que me emociona mucho porque, bueno, ya cuando esté esta traducción, voy a poder comparar el mismo poema en español, en inglés y en italiano, y eso se me hace como súper divertido y a la vez súper enriquecedor. Y aparte bonito, porque imagínate, ¿cuándo ibas, no sé, cuando empezaste a escribir, cuándo te ibas a imaginar esto, no? No, pues la verdad es que no, y que pues me siento bastante agradecido por haber tenido estas oportunidades y pues también fruto del esfuerzo y del trabajo que a lo largo de los años he realizado, ¿no? Porque yo desde que empecé a escribir, como que yo tenía muy claro que yo quería dedicarme a escribir, ¿no? Que de pronto tuvo sus altibajos porque yo empecé a escribir cuando entré a la carrera, a letras españolas, más o menos por ahí del 2013, y pues sí llegué a descuidar la escuela por enfocarme a este tipo de cosas, que a veces como que decía, ay, ¿por qué? Pero no sé, de pronto surgía un encuentro, alguna beca y yo me iba y dejaba las clases abandonadas, pero pues también fue parte de estar ahí constantemente trabajando y sobre todo pues leyendo mucho. Claro. Siempre buscando autores, autoras, buscando teoría, buscando pues sí un poco de todo para nutrirme y no solo leer un solo género, sino leer ensayo, leer narrativa, leer poesía, también no sé, obra gráfica, como consumir un poco de todo para nutrir, porque bueno, creo que una de las principales cosas es pues tener un bagaje bastante amplio y también historias, ¿no? También vivir cosas de pronto así que estas experiencias que nos sacan de lo cotidiano y que también si un escritor no vive, pues no tendrá que escribir. No, exactamente. Bueno, y hablando del bagaje y de las historias que nos cuentan las cosas y las personas, ¿qué historias nos cuentan las hormigas, Luis Fernando? Qué interesante. ¿Qué puede decirse? Símbolo, ícono, ancla para ti y para tu poesía. Pues las hormigas siempre me han resultado como algo muy bonito en cuanto a lo pequeño que podría ser, pero el orden, ¿no? Cuando yo era niño me gustaba mucho jugar con las hormigas. De pronto me ponía ahí a hacerles caminitos o a hacer cosas así y siempre me parecía fascinante cómo iban así como en esta línea, siempre avanzando así, y que a veces si uno, no sé, movía la tierra o arrojaba una hoja y todo, había un caos momentáneo y después otra vez estaban en esta línea perfecta. Entonces decía, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo? Y también mis padres me contaban yo tuve un hermano que no conocí, que falleció un par de años antes de que yo naciera, y a él le gustaba mucho también jugar con las hormigas. Curiosamente, él se sentaba en el patio y a veces las descolaba y ponía en una tapadera de refresco las colas. ¡Órale! Entonces era como algo muy extraño, ¿no? Un ritual bastante peculiar, porque era muy niño, tendría alrededor de 4 o 5 años cuando hacía esto. Entonces me resultaba como fascinante porque ¿a qué se debía que hiciera eso? Y ya después, bueno, yo sin saberlo también me ponía mucho a jugar con las hormigas, y pues también de pronto ya conforme uno va creciendo, pues otras cargas simbólicas se suman, ¿no? Como la cuestión de la hormiga como este símbolo del trabajo, ¿no? Del obrero, de estar siempre como cargando cosas, o de estos datos curiosos de que pueden cargar no sé cuántas veces su peso. Sí. Y como que todo ese tipo va haciendo que tenga más fuerza. Y ya de pronto hay momentos en los que estos símbolos se resignifican más. Por ejemplo, cuando mi padre falleció, recuerdo como ver las hormigas y pensar en la figura de la procesión, y eso como que me hizo un eco muy grande de que si ya tenía todo este antecedente de que me había interesado, resignificarlas como una procesión pues le dio todavía mayor fuerza. Así es. Qué padre, qué bonito. O sea, ¿quién se iba a imaginar, no? Que las hormigas fueran como tan poéticas. Sí. Bueno, que en realidad
a lo mejor eso mismo que dices tú, como el contraste entre lo pequeñas que son y lo fuertes que pueden ser, o lo perfectas que son, en realidad, ¿no? Tienen una organización perfecta y no usan las palabras. O sea, está bien interesante. Luis Fernando, te agradezco muchísimo esta entrevista, esta charla y híjole, pues, ¿qué se puede decir? Este enriquecimiento, pues, no nada más para mí, sino pues para toda la gente que va a poder escuchar tu entrevista y pues que se anime, ¿no? A mandar sus libros a convocatorias y a todo lo demás. Sí, pues a veces vemos solamente el éxito que hay en las personas, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás. Y pues se trata de estar siempre picando piedra, siempre estar insistiendo, pues es un constante crecimiento. De pronto estar, no sé, a veces pensamos que simplemente llega la musa y podemos escribir, pero no, pues escribir también es un oficio que requiere pues estar constantemente escribiendo, leyendo mucho y pues tocando puertas, mandando a premios. Y así es como se logran esto. Muchas gracias por esta charla. No, gracias a ti.